Buenas tardes a todos. Estamos analizando el contexto mundial internacional, donde se ha roto todo el derecho internacional. Acá se impone la ley del más fuerte. Estados Unidos, Rusia, China están disputándose los recursos estratégicos como el petróleo, el gas, los minerales. Y los continentes están todos en disputa, a ver quién se queda con tal parte del continente. El señor Donald Trump entró en un expansionismo territorial, invadiendo otros países para quedarse con su riqueza, con la excusa de liberarlos, pero no los libera, porque saca a un dictador como Maduro y pone una delegada, que era la vicepresidenta de Maduro, y él mismo dijo, el señor Donald Trump, que es el presidente interino y él va a decidir a quién Venezuela le vende el petróleo, que va a ser a Estados Unidos, y cuáles son las reglas de Venezuela, y él va a decidir cuándo se vota en Venezuela. Venezuela lo que necesita es votar, porque la elección de Maduro fue fraudulenta. O sea, lo que se necesita es llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, entre el chavismo residual y la oposición, para cambiar el tribunal electoral, poner gente que garantice la transparencia del comicio y con la participación de veedores internacionales que den opinión sobre la transparencia electoral. Entonces, Venezuela necesita recuperar su autonomía, su soberanía y votar, y no puede definir qué hace con sus recursos petroleros el señor Donald Trump a través de una delegada que era la vice de Maduro, pero que no fue votada como presidenta. Y encima en una elección turbia ganaron. Entonces, la vice de Maduro puede participar en un acuerdo con la oposición, con mediadores, como puede ser el gobierno de Estados Unidos, gente profesional de la ONU, etcétera, en un marco institucional. Venezuela necesita normalizarse y volver a recuperar la democracia transparente, donde las elecciones no sean discutidas, donde haya un tribunal electoral independiente. Y lo que tienen que hacer los países es ayudar a eso, a que recupere el diálogo democrático y todas esas cuestiones. Con Cuba lo mismo, se debe llegar a un acuerdo, como liberalizar un poco a Cuba, pero bueno, también hay que desbloquearlo. Si yo quiero un cambio de régimen en Cuba más democrático, tengo que desbloquearlo. Si yo lo sigo teniendo bloqueado, Cuba no puede comerciar con nadie, con muy pocos países. Entonces el bloqueo norteamericano lo que provoca que el régimen cubano se siga sosteniendo en base a la resistencia. Yo creo que el régimen de Cuba está obsoleto, porque una cosa fue en los 60 cuando sacaron a la dictadura de Batista, y ellos tienen un régimen de partido único. Se votan, pero votan representantes del partido único que gobierna en Cuba. No puede haber otro partido. Entonces eso no es una verdadera democracia, obviamente. Hay violaciones de derechos humanos, no en la magnitud de Venezuela. Es un país digno. Si quiere tener una economía, llamámosle, sin mucha propiedad privada, con mayor control de la propiedad del Estado, bueno, es una decisión que deben tomar los cubanos, que si quieren un capitalismo, qué tipo, ir a una sociedad capitalista o no, pero eso ya lo deben definir ellos, no lo debe definir Donald Trump. La autodeterminación de los pueblos es posible, y lo que debe garantizar los organismos internacionales como la ONU, que hay que reformarlo, es que estos países, para volver a ingresar a la ONU, al contexto internacional, deben democratizarse más, deben abrirse más, deben dar la posibilidad de que haya otros partidos, no una democracia de un partido único que es limitada, no es democracia.
se vota, pero dentro del mismo partido para elegir autoridades, representantes. Hay que valorar lo que hace Cuba en salud, con todas sus limitaciones. Bueno, pero deben recuperar la libertad y la diversidad sin perder eso que han hecho en salud o en ciencia con muy pocos recursos. Y hay que liberar también a Cuba de los bloqueos. Entonces, liberamos los bloqueos a cambio de una democratización de Cuba, de mayor apertura democrática. Esa es la negociación que se debe hacer internacionalmente y no invadir Cuba para poner a un delegado de Donald Trump. Eso sigue siendo dictatorial. Cambiamos un régimen y ponemos otro, pero dictatorial y encima avalado externo. Un dictador externo puesto por una potencia externa. Es un disparate. Entonces, si a este hombre no se lo para el mundo democrático, no para Donald Trump, va a llegar tarde. Mañana va a ser Cuba, pero mañana va a ir a Groenlandia y va a entrar a una guerra con Europa y romper toda la OTAN. Mañana va a ir a otro lado, mañana va a venir a Vaca Muerta. Mañana va a invadir México, y México es un país democrático, ahí no tiene excusa de liberar a nadie. Con la excusa de combatir al narco, quiere invadir México. Pero si usted quiere, bueno, controle sus adicciones en Estados Unidos, porque la droga que se produce en México se vende toda Estados Unidos, que es el mayor consumidor. Entonces, trabajemos en el consumo en México y en Estados Unidos, y Estados Unidos sobre todo, y después hagamos un acuerdo de seguridad entre estados, y a ver cómo podemos combatir el narcotráfico, discutámoslo. ¿Por qué ideas tiene México? ¿Qué ideas tiene Estados Unidos? Se puede discutir y llegar a un acuerdo. Porque no es solo mandar fuerza federal, el ejército. También hay que trabajar en lo social para combatir el narcotráfico, como se ha hecho en Medellín, Colombia, que se ha combatido bastante. Pero se hizo un trabajo social de poner los mejores colegios, los mejores hospitales, darle otra posibilidad de vida. Si uno va con el Estado, con presencia, en temas como salud, educación, a esos barrios donde se mete el narcotráfico, a esos barrios vulnerables, lo que va a pasar es que esos servicios que no da el Estado, de educación, de salud, básicos, lo va a dar el narco. Entonces es muy importante el trabajo social, que esta gente tenga una salida laboral y que no vea que el narco sea, ser un dealer de un narco sea su salida laboral, que tenga otra expectativa. Para eso hay que poner los mejores colegios, los colegios de oficio. Hay que trabajar mucho en la distribución de bienes culturales para esa gente, para esos lugares, esas poblaciones. Y de esa manera se combate el narco. Y también trabajando sobre las adicciones. Porque si hay adicto, alguien va a vender esa droga. Y ver la forma de regularla, legalizarla de algún modo. Como se ha intentado en Uruguay, ver la posibilidad de ver, si sos adicto, te trato y veo de que consumas menos, te podés consumir hasta 40, hasta tanta cantidad y tratarte. Entonces eso sería una forma también, porque yo no le puedo sacar el consumo de drogas, adicciones de golpe, lo puedo tratar para ir disminuyéndolo. Entonces lo que tengo que trabajar sobre adicciones también para combatir el narco, que eso no se hace. Bueno, muchas gracias por la atención y escucho opiniones. Los invito a reflexionar sobre estos temas que están pasando, que me parecen graves, que la democracia en la primera potencia del mundo se está debilitando y eso es muy peligroso. Tiene un gobierno casi fascista de Donald Trump, que no solo que invade otro estado, también invade estados del propio Estados Unidos que son autónomos, los invade con fuerzas federales para cazar inmigrantes a mansalva, gente que está laburando, que no son ningunos delincuentes, por el solo hecho de la cara, la aportación de cara. Es horrible lo que hacen, matan personas, es horrible lo que está haciendo. Es una persecución fascista sobre gente que tiene otra raza, vino de otro país, es una vergüenza, y que no está cometiendo ningún delito si está trabajando en Estados Unidos, aportando a la economía. Así que
esperemos que este señor Donald Trump pueda perder las elecciones legislativas. Eso es muy importante. Que van a ser en noviembre de este año, 2026. Con eso se puede pedirle juicio político y si no si se pierde la mayoría igual no va a poder hacer cualquier cosa, invadir los estados que se le ocurra, se le va a limitar bastante. Entonces eso va a provocar que ya no pueda financiar, ayudar a líderes fascistas, autoritarios como Milei, Bolsonaro, etcétera, que es lo que hace hoy porque tiene mayoría en ambas cámaras Donald Trump. Por eso dependemos mucho de lo que pase en Estados Unidos y hay que convocar a marchas permanentemente cuando haya ataques de Donald Trump a la población de Estados Unidos, migrante o a otros países. Hay que coordinar con las marchas multitudinarias que hay contra Trump en Estados Unidos y hacer un movimiento global antifascista. Eso permitiría hacer una lucha global, porque la ultraderecha está siendo global. Milei en Argentina, Donald Trump, Vox, el partido Vox en España, Meloni, presidenta de Italia. Bueno, a eso se lo combate con un gran acuerdo democrático entre fuerzas de centro izquierda y de centro derecha, pero democrática. Que respetemos la diversidad de género, la diversidad de razas, que respetemos a las personas, a la dignidad humana de las personas independientemente de su origen, de su religión, que defendamos valores como la educación pública, la ciencia, lo importante que es la educación y la ciencia de alto nivel para la movilidad social ascendente, el derecho universal a la salud, que todos tienen derecho a una buena atención médica. Y esas cosas son funciones indelegables del Estado. Yo creo que entre sectores de centro izquierda, socialdemócrata y derechas democráticas, centro derechas democráticas, nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas y evitar esto que es esta crueldad y esta inhumanidad de la ultraderecha con Donald Trump a la cabeza y con sus alcahuetes como Milei, Bolsonaro, el presidente de Paraguay, el nuevo presidente de Chile, Katz, el partido Vox en España, la presidenta Meloni en Italia. Muchas gracias.